Hola a todos y bienvenidos a Cine Mágico. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un buen like al video. Hoy vamos a charlar sobre la película Asage to the Meltdown de 2006. El aire, antaño tan firme y predecible con su manto blanco, comenzaba a mostrar grietas de incertidumbre. Manny, el mamut lanudo, un tipo que había encontrado en la soledad una suerte de estoica virtud tras perder a su familia en el frío implacable, ahora cargaba con el peso de una nueva vida, la de ser el líder pragmático de su pequeño grupo. Su pragmatismo, forjado en la supervivencia más cruda, se enfrentaba ahora a algo más complejo que un depredador, la emoción. El verano, ese concepto casi mítico para quienes habían vivido en el hielo perpetuo, se anunciaba con una amenaza palpable. Los glaciares, esos monolitos de tiempo que definían el paisaje y la existencia de Sid, el perezoso, ese torbellino de optimismo ingenuo y pésima coordinación, empezaban a derretirse. Sid, cuya mayor ambición en la vida parecía ser encajar en algún lugar, estaba genuinamente emocionado por el agua, aunque su entusiasmo siempre fuera un poco torpe. En medio de esta transformación ambiental, Diego, el tigre dientes de sable, el cazador nato que había aprendido a codearse con la amistad a pesar de su naturaleza depredadora, sentía una extraña inquietud. Su instinto de lucha se veía mermado por una creciente aversión a la sangre y una inexplicable necesidad de proteger a sus amigos, una desviación notable de su pasado como mercenario del frío. La revelación llega con una catástrofe: el valle donde se habían instalado es, en realidad, una trampa acuática. Un vasto deshielo amenaza con inundarlo todo. La solución, dictada por un par de dodos despistados, criaturas cuya principal contribución a la historia es su tendencia a seguir ciegamente cualquier plan, es migrar hacia el norte, a un lugar seguro, un santuario llamado la Arca. El viaje se convierte en una odisea bajo un sol que ya no se siente como un aliado. Manny, el líder reacio, debe mantener a raya el pánico. Es aquí donde su historia personal se entrelaza con la amenaza actual, la posibilidad de que el deshielo termine con su especie, y con él, la última conexión con su pasado perdido. Su rigidez esconde un miedo profundo a la soledad que regresaría si perdía a Sid y Diego. En este camino, el humor se entrelaza con el peligro. Sid, siempre buscando una familia, encuentra lo que cree es su vocación al adoptar 3 huevos gigantes, sin percatarse de que está secuestrando las futuras crías de un reptil gigante y aterrador. Esta imprudencia casi los cuesta la vida, añadiendo tensión a la lenta marcha hacia la seguridad. Pero la verdadera prueba de fuego llega en forma de un nuevo personaje, Elle, una mamut lanuda que cree firmemente ser una zarigüeya. Elle es brillante, audaz y, crucialmente para Manny, la primera hembra de su especie que conoce en años. Su interacción es un baile incómodo entre el deseo de Manny de ser honesto y su miedo a parecer demasiado ansioso. Ella, inspirada por su infancia zarigueyil, le enseña a Manny que a veces hay que soltar el control y aceptar la rareza de la vida. Su desconfianza inicial hacia el mundo exterior, basada en las enseñanzas de sus hermanos zarigüeyas, choca con la visión pragmática de Manny. Mientras tanto, Diego se enfrenta a su crisis interna. El calor y el agua hacen que su instinto de depredador se desvanezca. Se siente débil, obsoleto. Su valentía no reside en la fuerza bruta, sino en su capacidad para sacrificar esa fuerza por el grupo. El clímax llega cuando la inundación es inminente. El grupo debe cruzar un precipicio peligroso, y es ahí donde la nueva dinámica florece. Manny, superando su terquedad, acepta la idea de Elle de usar la estructura del valle de una manera diferente. Sid, en un acto de valentía que sorprende incluso a sí mismo, intenta salvar a sus bebés de su verdadera madre. Diego, reconociendo que su tiempo como cazador peligroso ha pasado, hace una elección decisiva. Cuando un grupo de cocodrilos hambrientos acorrala al grupo, Diego, en lugar de huir o luchar con su vieja ferocidad, se lanza a distraerlos, permitiendo a los demás escapar. Es un sacrificio que sella su redención, su verdadera fuerza siempre fue su lealtad. Al final, la migración es un éxito, aunque costosa. El grupo llega a un valle seguro, donde Manny y Elle comienzan a construir un futuro juntos, aceptando la nueva realidad cálida y húmeda. Sid, habiendo devuelto a sus crías, se queda con el consuelo de una nueva amistad.
Diego, aunque quizás algo más reflexivo y menos sanguinario, ha encontrado su lugar en el rebaño. El deshielo forzó a estas criaturas dispares a evolucionar, no solo físicamente, sino en la forma en que entendían lo que significaba pertenecer. El hielo se fue, pero la manada perduró. El aire, cargado de una humedad desconocida y un calor casi sofocante para los mamuts acostumbrados al frío eterno, era el lienzo sobre el cual se pintaba la ansiedad colectiva. Mani, cuyo rostro de colmillos largos y mirada fija denotaba el peso de innumerables inviernos pasados en soledad, sentía cómo su control metódico se desmoronaba. Su método, aprendido a base de prueba y error contra la naturaleza más implacable, era inútil contra la inercia del agua. No era solo el peligro físico, era la fragilidad repentina de su pequeño universo. Pensaba en su familia perdida, no como un recuerdo doloroso, sino como una advertencia constante de lo fácil que era perder lo que se amaba. Sid, por otro lado, reaccionaba a la crisis con su habitual falta de perspectiva. Para él, el deshielo era un parque acuático improvisado, un mundo de charcos gigantes donde su torpeza natural podía disfrazarse de juego. Su optimismo, esa cualidad exasperante pero esencialmente vital, era una negación activa del inminente desastre. Sid siempre había sido el marginado, el que intentaba desesperadamente encajar, y ahora, con el agua rodeándolos, parecía encontrar en el caos una extraña forma de validación. Diego, el tigre de dientes de sable, sentía un conflicto más profundo. El tigre, cuya reputación se había forjado en la eficiencia letal y la independencia feroz, estaba experimentando una especie de crisis existencial causada por el clima. El calor lo volvía lento, menos cortante. Más preocupante aún, el olor a humedad y vida nueva había apagado su instinto cazador. En su lugar, una necesidad protectora casi paternal se había instalado, un cambio radical para un depredador que una vez había contemplado devorarlos a todos. Su pasado como mercenario se sentía distante, casi una farsa. La noticia de la inminente inundación, transmitida por un par de dodos que parecían vivir permanentemente en el limbo, fue recibida con la habitual mezcla de escepticismo y resignación. El plan era moverse hacia el norte, hacia el Arca, un refugio prometido. Para Mani, esto significaba ceder el control, confiar en la dirección, lo cual era anatema para su naturaleza. El viaje se convirtió en una lenta procesión de fatiga y fricción. La tensión entre Mani y Elle, la mamut que venía con sus propias ideas sobre la realidad, basadas en haber sido criada por zarigüeyas, era palpable. Elle era tierra firme, una posibilidad de futuro que Mani, acostumbrado a ser el último de su especie, no sabía cómo manejar. Sus colmillos y su melena eran idénticos a los de él, pero su mente operaba en una frecuencia completamente diferente. Ella le enseñó que a veces la mejor manera de cruzar un obstáculo no era enfrentarlo de frente, sino rodearlo, una lección que rompía el rígido código de supervivencia de Mani. Mientras la manada luchaba por mantenerse unida, Sid se había metido en un lío monumental. Sus hijos, los 3 huevos que había encontrado y custodiado con fervor casi religioso, eclosionaron en 3 crías de plesiosaurio. La alegría de Sid se transformó en terror cuando la verdadera madre, un reptil colosal y muy protector, apareció reclamando lo que era suyo. Sid, en un acto de sacrificio genuino, intentó razonar con la criatura, demostrando que su necesidad de ser padre superaba incluso su instinto de huida. Diego observaba todo esto desde la periferia de su propia lucha. Se sentía desfasado, su agilidad menguando. Un momento crucial ocurrió cuando se enfrentaron a los cocodrilos, guardianes despiadados del camino inundado. El instinto de luchar era débil, pero el instinto de proteger era feroz. En lugar de medir su fuerza, Diego tomó una decisión basada en la lealtad, no en la carnicería. Se arrojó contra la horda reptiliana, atrayéndolos lejos del grupo. No fue una exhibición de poder, sino un acto de agotamiento calculado, una rendición consciente de su identidad depredadora a favor de la supervivencia de sus amigos. Fue el verdadero triunfo de su arco narrativo, el cazador que elige ser un protector. Cuando finalmente alcanzaron el borde del gran barranco, con el agua rugiendo debajo, la desesperación era inminente. Fue la visión de Elle, combinada con la desesperada improvisación de Sid,
lo que les dio una solución: utilizar la pared del cañón como un tobogán gigante, una maniobra absurda pero viable. Manny, por primera vez, dejó que ella dirigiera, confiando en su visión menos ortodoxa. El descenso fue caótico, una mezcla de miedo y alivio. Lograron llegar al otro lado, al nuevo valle, donde el sol era todavía fuerte, pero el suelo era seguro. La separación de Sid con sus crías fue melancólica, pero él había probado su valía, y eso era suficiente. Manny y ella se miraron, el pragmático y la soñadora, sabiendo que la amenaza del hielo había sido reemplazada por la promesa del futuro. Habían sobrevivido no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. El mundo había cambiado, volviéndose más verde y más incierto, pero la manada, transformada por la experiencia, estaba lista para enfrentarlo juntos. La atmósfera, ahora saturada de vapor y un calor que hacía que el vellón de Manny se sintiera como una prisión, intensificaba la sensación de urgencia. Manny, con su postura imponente y sus colmillos curvados, exhibía una rigidez que no era solo carácter, sino una defensa contra el caos inminente. Cada paso que daba era una afirmación de su control, aunque internamente sentía que el tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. Para él, la pérdida no era un recuerdo lejano, era el fantasma que lo impulsaba a ser el ancla inamovible para Sid y Diego, incluso si eso significaba rechazar la suavidad que ella comenzaba a ofrecerle. Sid, el perezoso, era la antítesis de la tensión. Su capacidad para encontrar alegría en la adversidad era casi patológica. Mientras el valle se convertía en un lago, él se deleitaba en las corrientes, chapoteando con una despreocupación que enfurecía a Manny. Sid, cuya carrera en la vida se definía por el fracaso social, anhelaba desesperadamente un sentido de pertenencia. Sus huevos, por muy irresponsablemente adquiridos, le habían dado un propósito efímero que ahora temía perder. Su torpeza, que usualmente lo metía en problemas, en este contexto se sentía como una resistencia infantil ante la seriedad de la vida adulta. Diego, por su parte, se movía con una lentitud forzada. El tigre había evolucionado más allá del simple carnívoro, su experiencia como mercenario se había sublimado en lealtad. Sin embargo, el calor era su enemigo silencioso. Sus músculos, diseñados para el ataque rápido y la emboscada en el frío, se sentían pesados e inútiles. Veía a Manny y ella construyendo un futuro, y se preguntaba si su papel en la manada, el de protector feroz, estaba llegando a su fin. La duda carcomía su identidad: si ya no podía cazar eficazmente, ¿qué le quedaba? El viaje hacia el norte, hacia el supuesto santuario, era una procesión lenta bajo un sol que parecía castigarlos por haber sobrevivido al hielo. El encuentro con ella fue un punto de inflexión para Manny. Ella no era solo otro mamut, era la posibilidad de reconstruir lo que el hielo le había arrebatado. Su convicción de ser una zarigüeya, con sus rituales extraños y su visión del mundo al revés, forzaba a Manny a confrontar su propia rigidez. Él, el que siempre había tenido la respuesta correcta, tenía que aprender a escuchar a alguien que veía palos como ramas protectoras y buscaba refugio bajo hojas grandes. Esta interacción era más íntima que cualquier combate contra un depredador. La amenaza de los plesiosaurios y la posterior aparición de su madre sirvió para cristalizar la dedicación de Sid. Enfrentar a una criatura de ese tamaño por 3 bebés que ni siquiera eran suyos era una prueba de fuego para su carácter fundamentalmente bueno, aunque inmaduro. Sid demostró que el valor no siempre reside en la fuerza, sino en la tenacidad de la compasión. El momento decisivo, sin embargo, fue la prueba de Diego en el cañón infestado de reptiles acuáticos. Cuando los cocodrilos cerraron el paso, Diego no dudó en separarse. Su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de aceptar su nueva realidad. No era ya el cazador supremo, sino el guardián del grupo. Su sacrificio, correr hacia el peligro para crear una distracción, fue un acto de amor maduro, un reconocimiento de que el verdadero éxito de su vida no se mediría en presas cazadas, sino en cuántos amigos llegaban a salvo. Fue una despedida silenciosa, una asunción de que su vida individual era secundaria al bienestar de la manada. El cruce final fue un acto de fe coordinada. Manny, dejando atrás su necesidad de imponer la ruta, permitió que la energía caótica de ella y la desesperada ingeniosidad de Sid moldearan la solución.
Deslizarse por el acantilado, una maniobra que desafiaba toda lógica de supervivencia en el hielo, se convirtió en su triunfo colectivo. Al llegar al nuevo valle, el alivio no era solo físico, era emocional. Habían perdido la certeza del frío, pero habían ganado la calidez de una conexión renovada y más profunda. Diego regresó, magullado pero redimido, encontrando su lugar firme junto al mamut pragmático y la mamut soñadora. El deshielo no había terminado con ellos, los había forzado a convertirse en algo mejor. El nuevo valle, bañado por un sol constante y exuberante, se presentaba como un lienzo de posibilidades infinitas, pero también de nuevas y extrañas complejidades para la manada. Manny, cuya existencia había estado definida por la escasez y la protección contra el frío, ahora tenía que lidiar con la abundancia. El verde era denso, la comida demasiado fácil de encontrar, y esto, paradójicamente, generaba nuevas tensiones. Su pragmatismo se sentía desubicado en un paraíso donde la necesidad de planificar a largo plazo se difuminaba ante la gratificación inmediata. Su relación con ella florecía, pero él seguía luchando por conciliar su identidad de superviviente solitario con la de futuro compañero y líder de una familia en crecimiento. Cada gesto de afecto de ella era recibido con una mezcla de alivio profundo y una incomodidad palpable, como si vestirse con una piel nueva y demasiado grande le costara esfuerzo. Sid, al haber devuelto a los presiosaurios, experimentó un bajón anímico, la inevitable resaca tras un propósito intenso. Sin embargo, su naturaleza no le permitía permanecer inactivo por mucho tiempo. Su atención se desvió rápidamente hacia la búsqueda de una nueva identidad social y encontró un nicho en la observación entusiasta y ruidosa de la vida del valle. Su fascinación se centró en el concepto de familia y pronto comenzó a imitar las rutinas de apareamiento y socialización de otras especies, lo que resultaba en interacciones hilarantes y profundamente equivocadas con criaturas que no compartían su visión romántica de la vida comunitaria. Sid era el eterno aprendiz, un estudiante aplicado de la sociología animal, aunque sus métodos fueran siempre erróneos. Diego, ahora que el peligro inmediato había pasado, se enfrentaba al silencio de su propia identidad reajustada. El calor aún lo afectaba, sí, pero la herida real era psicológica. Ya no se sentía el depredador indiscutible. Su agudeza visual y su capacidad para acechar se habían visto eclipsadas por la nueva necesidad de proteger. Mientras observaba a Manny y ella, se daba cuenta de que el verdadero desafío no era sobrevivir a la naturaleza, sino sobrevivir a la domesticación de sus instintos. Se dedicaba a patrullar los límites del nuevo territorio, no tanto por miedo a un depredador externo, sino para asegurarse de que nadie, ni siquiera él mismo, amenazara la paz recién adquirida. Su soledad ahora era elegida, una forma de meditación necesaria para reconciliar al cazador que fue con el amigo en el que se había convertido. Ella, con su perspectiva desenfadada y su inquebrantable creencia en el mundo de las zarigüeyas, actuaba como un solvente natural para la rigidez de Manny. Ella insistía en celebrar la vida con pequeños rituales absurdos, como enterrar comida bajo hojas grandes y luego pretender que no sabían dónde estaba. Aunque Manny resoplaba y murmuraba sobre la ineficiencia de tales prácticas, su resistencia se estaba suavizando. La presencia de ella no solo significaba la posibilidad de una descendencia, sino también la de una vida compartida donde no todo tenía que ser una batalla cuesta arriba. El valle, con su vegetación vibrante y su aire espeso, era el escenario perfecto para que Manny aprendiera, por fin, que la vulnerabilidad no era sinónimo de muerte, sino de conexión. La manada, habiendo sobrevivido al colapso de un mundo, comenzaba a forjar las bases de un futuro sorprendentemente blando. La brisa cálida del nuevo valle, aunque bienvenida, traía consigo el susurro persistente de un cambio que no era solo geográfico, sino generacional. Manny, el mamut, observaba el horizonte con una mezcla de orgullo y aprensión. Había dedicado su vida a resistir la entropía, a mantener el orden frente al hielo, y ahora, en este Edén tropical, sentía que se le escapaba el control. La fertilidad del valle, la facilidad con la que la vida brotaba, le resultaba sospechosa, era demasiado fácil, demasiado alejado de la lucha que le había definido. Con ella a su lado, la necesidad de ser el protector se estaba diluyendo, y esto lo dejaba expuesto.
Sus colmillos, que antaño eran herramientas de defensa implacable, parecían ahora meros adornos. Empezaba a permitirse soñar con una familia, una idea que le aterraba por la magnitud de la potencial pérdida, pero ella lo anclaba con una seguridad tranquila. Su pelaje suave y su disposición a reírse de las convenciones eran el bálsamo que el estoico Manny necesitaba. Sid, el perezoso, había pasado de la euforia del deshielo a una melancolía momentánea, pero su motor interno era demasiado potente para permitirle un reposo prolongado. Su búsqueda de aceptación se transformó en una obsesión por integrarse a cualquier dinámica social disponible. Vio a los otros animales cortejándose y reproduciéndose, y su pobre coordinación y su tendencia a la exageración lo llevaron a replicar estos rituales con desastres cómicos. Intentó cortejar a una criatura que lo ignoraba sistemáticamente, o adoptó un estilo de migración en grupo que lo dejaba rezagado a kilómetros. Sid era la personificación de la buena intención mal ejecutada, quería desesperadamente ser parte de algo grande, pero su escala siempre era la de un individuo torpe intentando navegar un mundo de depredadores y mamuts gigantes. Su valor, sin embargo, residía en su persistencia, nunca dejaba de intentarlo. Diego, el tigre, se movía ahora con una deliberación que se asemejaba más a la dignidad que a la cautela. El fuego de su instinto depredador se había convertido en una brasa constante de vigilancia. Se había acostumbrado a la vida sin la necesidad imperiosa de matar, y esto había redefinido su concepto de fuerza. Antes, la fuerza era la velocidad del zarpazo, ahora, era la constancia de su presencia protectora. Mientras Manny lidiaba con el futuro, y Sid con el presente inmediato, Diego se había convertido en el guardián del pasado de la manada, el que recordaba las amenazas reales. Su silencio era el de alguien que ha superado una gran prueba y ahora se dedica a disfrutar del paisaje, aunque siempre con un ojo en el perímetro. Ya no buscaba probar nada, simplemente era el protector. Ella, la mamut que creía firmemente en la filosofía zarigüeya, era la principal impulsora del cambio cultural en el grupo. Ella veía el valle no como una tregua temporal, sino como un hogar permanente. Su optimismo no era ingenuo como el de Sid, sino elegido y firme. Ella forzaba a Manny a participar en actividades que contradecían toda su experiencia de vida, acampar bajo cielo abierto sin construir defensas perimetrales, o comer bayas desconocidas por su sabor y no por su valor calórico garantizado. Esta convivencia forzada estaba logrando lo que el terror del deshielo no pudo, ablandar la armadura de Manny. El mamut comenzaba a entender que la seguridad no residía solo en la fuerza bruta o la previsión extrema, sino en la red de apoyo que había construido alrededor de sí mismo. El valle era un campo de entrenamiento para la domesticación emocional, y la manada, aunque todavía rechinando en sus nuevos roles, estaba empezando a encontrar un ritmo compartido bajo el sol. El valle se había convertido en un crisol de costumbres encontradas, un lugar donde la rigidez del pasado glaciar se encontraba con la exuberancia del presente tropical. Manny, sintiendo el peso de la responsabilidad de establecer un legado, se esforzaba por conciliar su entrenamiento de supervivencia autodidacta con las expectativas de ella sobre una vida compartida. Él veía el acto de compartir un refugio como una debilidad potencial, una grieta por donde el peligro podría filtrarse, mientras que ella lo veía como el nido esencial para su futura descendencia. Esta fricción se manifestaba en detalles minúsculos. Manny insistía en que durmieran en el punto más alto y expuesto para tener visibilidad, mientras ella buscaba la protección de una pared de roca, alegando que las zarigüeyas siempre buscaban una buena madriguera. El mamut, antaño impermeable a la crítica o la sugerencia, encontraba en ella una voz que, aunque exasperantemente ajena a la lógica del hielo, resonaba con una verdad vital que no podía ignorar: la necesidad de pertenecer a algo más grande que su propia sombra. Sid, el perezoso, al no encontrar todavía un rol estable, se había convertido en el animador no oficial del grupo, un bufón bien intencionado. Tras el trauma de la separación de sus crías adoptadas, su sistema emocional necesitaba una inyección de adrenalina social. Se dedicaba a organizar festivales improvisados que involucraban a cualquier animal que se dignara a mirarlo por más de un segundo. Estos eventos eran un desastre coreográfico, llenos de movimientos torpes y cánticos desafinados, pero contenían una chispa de alegría pura. Sid, que había pasado su vida siendo rechazado,
Ahora se auto-otorgaba el derecho de ser el centro de atención, aunque solo fuera por unos minutos, probando que su principal habilidad, su resistencia a ser borrado, era su mayor fortaleza. Diego, el tigre, se había integrado en una especie de guardia de honor silenciosa. Su experiencia como cazador le había otorgado una apreciación única por el equilibrio ecológico. En el antiguo mundo, él era la fuerza que mantenía a raya a los débiles. Ahora, observaba cómo el valle prosperaba sin su intervención violenta y sentía una extraña paz. Su antiguo instinto de cazar se había transformado en un agudo sentido de la detección de problemas, no necesariamente depredadores, sino amenazas al bienestar emocional del grupo. Cuando Manny se tensaba ante una idea de ella, Diego solía emitir un gruñido bajo y autoritario que, inexplicablemente, lograba calmar tanto al mamut como a la mamut, demostrando que su poder residía en su autoridad moral recién ganada. El aire del valle, denso con el olor de las flores y la tierra húmeda, era el catalizador final para Manny. Una tarde, mientras observaba a ella intentar enseñarle a un grupo de ardillas a amontonar hojas de forma zariguellesca, la barrera de Manny se derrumbó. Ella era diferente, sí, pero esa diferencia era lo que hacía que el mundo fuera menos solitario. Él no solo había encontrado a otra mamut, había encontrado una compañera que desafiaba sus cimientos de la única manera saludable posible. Con un suspiro que sonó a la liberación de años de contención, Manny se unió a ella, no para criticar, sino para intentar, torpemente, amontonar unas cuantas hojas. El gesto era pequeño, pero para Manny era un salto de fe monumental, la aceptación de que la vida, después del hielo, no necesitaba ser una lucha constante, sino una adaptación mutua. El futuro de la manada no dependía de la fuerza del colmillo más grande, sino de la capacidad de todos para doblarse sin romperse. El valle se había asentado en una rutina, una nueva normalidad donde los patrones de comportamiento de cada uno comenzaban a solidificarse en hábitos permanentes. Manny, el mamut, había adoptado una postura que era una negociación constante entre su naturaleza pétrea y la suavidad que ella le imponía. Ya no gruñía con tanta frecuencia ante las costumbres de su pareja, incluso había comenzado a participar en las simulaciones de hibernación zarigüeya, aunque lo hacía con la disciplina militar de quien cuenta los minutos en lugar de relajarse. Su ambición principal ahora era la estabilidad, deseaba tanto un futuro con ella que estaba dispuesto a silenciar el fantasma de su primera familia si eso significaba no volver a enfrentarse a la soledad. Su crecimiento como líder residía en su creciente humildad para aceptar que la planificación perfecta era ilusoria. Sid, el perezoso, había encontrado su vocación temporal como el mediador no oficial de las pequeñas disputas. Su incapacidad para tomar partido serio, debido a su constante búsqueda de aprobación universal, lo convertía en el árbitro perfecto para desacuerdos triviales. Si Manny y ella discutían sobre dónde colocar su futuro nido, Sid aparecía con una solución intermedia absurda que, por su pura falta de lógica, lograba desviar la atención. Había aprendido que su inutilidad práctica podía ser compensada con un exceso de servicio emocional. Su existencia era ahora un testimonio de que incluso el más torpe puede encontrar un lugar esencial en el ecosistema social, siempre y cuando ofrezca suficiente distracción. Diego, el tigre, había alcanzado un estado de introspección profunda. El calor del valle le había robado la necesidad de la caza explosiva, y su energía se canalizaba ahora en una quietud observadora. Se había dado cuenta de que su vida anterior, marcada por la necesidad de demostrar superioridad a través de la violencia, era una prisión autoimpuesta. Su camino de redención no se medía en hazañas heroicas, sino en la ausencia de actos de agresión innecesaria. A menudo, se sentaba apartado, observando a Manny interactuar con ella, y en esa quietud, encontraba una forma de camaradería más profunda que la que había experimentado antes, una lealtad tranquila que no requería colmillos afilados para ser validada. Ella, por su parte, veía el progreso de Manny con una satisfacción paciente. Entendía que para un ser que había vivido bajo tanta presión, cambiar de perspectiva era como intentar mover una montaña con un diente. Ella no lo presionaba, sino que simplemente existía como una alternativa constante a su vieja forma de vida. Su insistencia en las tradiciones zarigüeyas, como el fingido desmayo ante cualquier cosa que la asustara, un hábito que ella aplicaba incluso cuando Manny le contaba una historia aburrida,
Servía para recordarle que la vida podía ser manejada con ligereza. El valle, con su abundancia y su falta de peligros inmediatos que requirieran la ferocidad de un tigre o la planificación de un mamut, permitía que estas tres personalidades tan dispares se maceraran juntas, creando una unidad que era más fuerte precisamente por sus inconsistencias. El deshielo había borrado el mapa, pero había revelado el verdadero terreno bajo sus pies. El aire en el nuevo valle se había vuelto denso con el aroma de la tierra mojada y la promesa implícita de un futuro. Mani, el mamut, sentía esta abundancia como una presión sutil, una antítesis a la disciplina del hielo que había gobernado su vida. Su preocupación no era ya la supervivencia inmediata, sino la arquitectura de la felicidad a largo plazo. Cada vez que miraba a ella, veía no solo a su pareja, sino el mapa para una vida que no había planeado, una vida que exigía apertura emocional en lugar de fortaleza física. Cuando ella, con su característica despreocupación, proponía construir un nido en un lugar que a él le parecía estratégicamente deficiente, Mani luchaba por no caer en el viejo patrón de imponer su voluntad. Su evolución era lenta, estaba aprendiendo que ser un líder no significaba ser el único que tenía la razón, sino el que permitía que otros contribuyeran con sus perspectivas únicas, incluso si esa perspectiva incluía simular ser un pequeño marsupial. Sid, el perezoso, disfrutaba del respiro de la gran catástrofe y su energía se enfocó en la socialización con una intensidad casi maníaca. Había descubierto que su gran talento no era la supervivencia, sino la capacidad de animar. Se había autoproclamado el experto en recreación post-traumática del valle. Si un animal parecía triste, Sid se acercaba con una historia mal contada o un intento fallido de baile, buscando desesperadamente la risa como prueba de su valía. Su carrera, si es que podía llamarse así, era la del eterno aspirante a amigo, alguien que entendía la emoción comunitaria mejor que nadie, aunque fallara estrepitosamente en la ejecución práctica de cualquier actividad que requiriera coordinación motriz. Su valor residía en ser el recordatorio constante de que, incluso después de una inundación casi fatal, la tontería persistía. Diego, el tigre de dientes de sable, se había retirado a una sabiduría tranquila. El calor del valle, que al principio había mermado su agudeza física, ahora le permitía una introspección que el frío siempre había obstaculizado. Había comprendido que su vida como mercenario había sido una evasión de la verdadera intimidad. Ahora, su instinto depredador se había refinado en una especie de sexto sentido para el bienestar del grupo. No necesitaba acechar presas, acechaba la melancolía o la duda. Si notaba que Mani se retraía o Sid se sentía ignorado, Diego intervenía con un movimiento sutil o una mirada de entendimiento que validaba su presencia. Había superado la necesidad de demostrar su ferocidad, su fuerza ahora residía en la inquebrantable lealtad que ofrecía sin esperar nada a cambio. Ella era el ancla suave de esta nueva realidad. Ella era la prueba viviente de que la vida no se trataba solo de evadir la muerte, sino de abrazar la rareza. Su devoción a las formas de vida de las zarigüeyas, desde fingir estar muerta hasta dormir cabeza abajo, obligaba a Mani a salirse de su personaje de mamut estoico. Ella veía en el futuro de Mani no solo un compañero, sino un padre, y su actitud radiante y su negativa a tomarse demasiado en serio actuaban como un espejo que reflejaba la ternura que Mani no se atrevía a mostrar. En el valle, bajo un cielo sin amenaza de glaciar, la manada estaba aprendiendo la lección más difícil, que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de ser completamente vulnerable ante aquellos en quienes se confía incondicionalmente. El valle, con su vibrante tapiz verde, se había convertido en un escenario de ensayo para la vida doméstica. Mani, el mamut, ahora dedicaba más energía a discutir la ubicación de un futuro nido que a calcular rutas de escape. Su antigua profesión como superviviente solitario estaba siendo sistemáticamente desmantelada por la influencia suave pero persistente de ella. El cambio era palpable, su paso, antes firme y determinado, ahora tenía una cadencia más medida, casi vacilante, al acercarse a ella. El pragmatismo extremo que había marcado su carrera se enfrentaba a la lógica ilógica del amor, y Mani estaba descubriendo que el amor requería más coraje que enfrentarse a un tigre dientes de sable. Tenía miedo de que su nueva felicidad, tan recién adquirida, fuera tan frágil como el hielo que se había derretido bajo sus pies. Sid,
el perezoso, se había erigido como el experto en todo lo que no fuera estrictamente necesario para la supervivencia. Su última cruzada era la enseñanza formal. Intentó educar a un grupo de pequeños herbívoros sobre la importancia de la amistad y la cooperación, utilizando analogías que involucraban la distribución equitativa de bayas o el arte de caerse con gracia. Sus clases eran caóticas, Sid carecía de la paciencia y la disciplina requeridas para la instrucción, pero su entusiasmo era infeccioso. Su valor para el grupo residía en su capacidad para recordarles que, incluso en la paz, la vida debía ser un espectáculo continuo. Era el bufón que, por accidente, lograba romper el ciclo de la ansiedad seria. Diego, el tigre, había encontrado en el pastoreo tranquilo una forma elevada de arte marcial. Ya no necesitaba la adrenalina de la caza para sentirse completo, la verdadera victoria era la armonía sostenida. Su pasado como depredador, que alguna vez estuvo lleno de decisiones rápidas y mortales, ahora se había traducido en una paciencia infinita. Se había convertido en el observador silencioso, el que detectaba las microexpresiones de angustia en Manny o el agotamiento en Sid antes de que se convirtieran en problemas abiertos. Su presencia era un ancla de estabilidad silenciosa, él era la prueba viviente de que el cambio no significaba la pérdida de identidad, sino su refinamiento. El depredador se había convertido en el confidente. Ella, ajena a las luchas internas de la lógica mamut, continuaba viviendo su vida con la filosofía zarigüeya como estandarte. Para ella, el valle era una extensión infinita de oportunidades para fingir estar muerta bajo una pila de hojas secas o para buscar refugio en cualquier cavidad que encontrara. Esta actitud, que Manny inicialmente veía como una locura adorable, se estaba convirtiendo en su método para enseñarle a relajarse. Ella no obligaba a Manny a cambiar, simplemente era el cambio. Su presencia constante y su aceptación incondicional de la rareza creaban un espacio seguro donde el mamut podía permitirse ser menos que perfecto. El glaciar había sido el gran destructor, pero este cálido y húmedo valle estaba resultando ser el constructor de una nueva y sorprendentemente tierna dinámica familiar. El sol en el valle caía con una languidez dorada, envolviendo el nuevo hábitat en una atmósfera de calma casi irreal para criaturas que habían conocido el miedo constante del hielo. Manny, el mamut, se encontraba en una encrucijada emocional. Su herencia, forjada en la soledad estricta y la necesidad de anticipar la catástrofe, chocaba frontalmente con el deseo profundo que ella despertaba en él, el deseo de construir y permanecer. Cuando ella sugería que el mejor lugar para un futuro nido era junto al río, ignorando el riesgo de crecida, Manny sentía que sus colmillos se tensaban por la vieja costumbre de querer imponer un perímetro de seguridad inexpugnable. Su lucha interna era silenciosa, una batalla entre el fantasma de su familia perdida, que exigía cautela extrema, y la cálida realidad que ella le ofrecía, que demandaba confianza ciega. Estaba aprendiendo, a regañadientes, que la vida no se trataba solo de resistir, sino de arriesgarse a amar aquello que se puede perder. Sid, el perezoso, había encontrado en el tedio de la abundancia su nuevo campo de batalla. Su naturaleza hiperactiva y su necesidad de validación lo empujaban a actividades cada vez más extravagantes. Su más reciente obsesión era la jardinería comunitaria, intentando cultivar las bayas más exóticas con métodos que desafiaban toda lógica botánica. Él veía cada planta como un ser vivo al que debía cortejar con discursos motivacionales en lugar de agua y luz solar adecuada. El fracaso era su constante compañero, pero Sid lo abrazaba con fervor. Su carrera, si es que podía denominarse así, era la del optimista perpetuo que se negaba a aceptar que la vida no siempre responde a los mejores deseos expresados en voz alta. Era el corazón ruidoso del grupo, ineludible y esencialmente inofensivo. Diego, el tigre, había adoptado una rutina monástica. El calor y la falta de necesidad de cazar habían forzado una introspección seria en el depredador. La ferocidad que una vez definió su existencia se había transformado en una energía de vigilancia enfocada. Se había dado cuenta de que su verdadero poder no residía en la capacidad de matar, sino en la capacidad de elegir no hacerlo. Su trabajo ahora era ser el barómetro emocional de la manada. Si Diego se mantenía relajado, sabía que el peligro no era inminente. Cuando sentía la tensión en Manny o la excentricidad de Sid, él intervenía con un gesto mínimo, un ligero movimiento de oreja o un paso firme,
que comunicaba más autoridad y calma que cualquier rugido antiguo. Había trascendido la identidad de mercenario para convertirse en un estoico guardián de la paz interior del grupo. Elle, la mamut con alma de zarigüeya, era la fuerza de la naturaleza que remodelaba a Mani. Su visión del mundo, aunque basada en preceptos completamente equivocados sobre su especie, era profundamente liberadora. Ella insistía en que el verdadero descanso se encontraba en la vulnerabilidad, fingir estar muerta cuando las cosas se ponían difíciles, o buscar refugio en los lugares más estrechos. Mani, al verla ejecutar sus rituales con total convicción, comenzaba a entender que la fortaleza no radicaba en rechazar la debilidad, sino en saber cuándo depositar la guardia. En ese valle fértil, la manada no solo había encontrado un refugio geográfico, sino que estaba construyendo una nueva estructura social donde la dureza del hielo era reemplazada por la maleabilidad de la aceptación mutua. Habían sobrevivido al mundo que desaparecía, y ahora aprendían a habitar el mundo que nacía. El valle, inundado por una luz perpetua y un ambiente casi sofocante de vida vegetal, se había convertido en el laboratorio perfecto para la disolución de viejas identidades. Mani, el mamut, observaba su pelaje grueso y se preguntaba si su robustez, tan útil contra los vientos helados, no se había convertido ahora en un lastre en este clima húmedo. Su mente, entrenada para la estrategia militar de la supervivencia, luchaba por adaptarse a la languidez de la paz. El dilema con ella no era sobre amor, sino sobre mapas. Ella dibujaba el futuro con flores y lugares soleados, mientras él seguía marcando rutas de evacuación imaginarias en el suelo. Su crecimiento se medía en el número de veces que podía sentir a una sugerencia de ella sin sentir que estaba firmando su propia sentencia de muerte existencial. Había aprendido a tolerar la idea de ser un compañero, pero la transición a ser un padre, a ser vulnerable a otra pérdida, seguía siendo un abismo aterrador. Sid, el perezoso, era el alma hiperactiva del valle. Su misión autoimpuesta de mejorar el entorno lo llevaba a interactuar con cada criatura, sea bienvenida o no. Su última empresa era la de instructor de natación para los insectos acuáticos, una labor que combinaba su amor por el agua y su necesidad de ser vital para alguien. Sid, cuya carrera se había caracterizado por la ineptitud, se había dado cuenta de que la clave para la aceptación no era la perfección, sino la persistencia cómica. Sus fracasos eran monumentales, sacaba accidentalmente a los peces del agua creyendo que estaban cansados de nadar, pero su disposición a seguir intentándolo lo hacía indispensable como fuente de entretenimiento y como recordatorio de que la vida seguía, incluso cuando se cometían errores garrafales. Diego, el tigre, se había sentado en una quietud casi zen. El constante calor le había enseñado el valor de la conservación de la energía, una lección que aplicaba a sus emociones. Su pasado como cazador, lleno de decisiones rápidas y sangrientas, ahora se sentía como un sueño lejano y violento. Su fuerza se había destilado en una forma de autoridad silenciosa. Ya no sentía la pulsión de demostrar su valía mediante el conflicto, su existencia en la manada era un acto de fe demostrada. Cuando Mani se tensaba, Diego ofrecía su presencia inamovible, un contrapeso de calma depredadora. Él entendía que la lealtad genuina no gritaba, simplemente estaba allí, inamovible como un acantilado, observando el horizonte en busca de amenazas que él estaba listo para enfrentar, no por instinto, sino por elección. Elle, la mamut que había adoptado la cosmovisión de un pequeño marsupial, era el catalizador perfecto para la evolución de Mani. Ella no veía el mundo en términos de supervivencia, sino de comodidad y peculiaridades. Su influencia era una erosión lenta y amorosa de las defensas de Mani. Al verla dormir boca abajo o insistir en que la mejor defensa contra un aguacero era simplemente esperar a que se detenga, Mani comenzaba a entrever la posibilidad de que la rigidez no era la única estrategia viable. Ella le proporcionaba un futuro tangible, un lugar donde su fuerza no solo serviría para proteger, sino para construir algo frágil y hermoso. La manada, ahora un mosaico de pragmatismo glacial, optimismo torpe y lealtad tranquila, estaba cosechando los frutos de haber sobrevivido al apocalipsis, la difícil y gratificante tarea de aprender a vivir juntos en la paz. Hola a todos y bienvenidos a Cine Mágico. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle un buen like al video. Hoy vamos a charlar sobre la película Asage to the Meltdown de 2006.
El aire, antaño tan firme y predecible con su manto blanco, comenzaba a mostrar grietas de incertidumbre. Mani, el mamut lanudo, un tipo que había encontrado en la soledad una suerte de estoica virtud tras perder a su familia en el frío implacable, ahora cargaba con el peso de una nueva vida, la de ser el líder pragmático de su pequeño grupo. Su pragmatismo, forjado en la supervivencia más cruda, se enfrentaba ahora a algo más complejo que un depredador, la emoción. El verano, ese concepto casi mítico para quienes habían vivido en el hielo perpetuo, se anunciaba con una amenaza palpable. Los glaciares, esos monolitos de tiempo que definían el paisaje y la existencia de Sid, el perezoso, ese torbellino de optimismo ingenuo y pésima coordinación, empezaban a derretirse. Sid, cuya mayor ambición en la vida parecía ser encajar en algún lugar, estaba genuinamente emocionado por el agua, aunque su entusiasmo siempre fuera un poco torpe. En medio de esta transformación ambiental, Diego, el tigre dientes de sable, el cazador nato que había aprendido a codearse con la amistad a pesar de su naturaleza depredadora, sentía una extraña inquietud. Su instinto de lucha se veía mermado por una creciente aversión a la sangre y una inexplicable necesidad de proteger a sus amigos, una desviación notable de su pasado como mercenario del frío. La revelación llega con una catástrofe: el valle donde se habían instalado es, en realidad, una trampa acuática. Un vasto deshielo amenaza con inundarlo todo. La solución, dictada por un par de dodos despistados, criaturas cuya principal contribución a la historia es su tendencia a seguir ciegamente cualquier plan, es migrar hacia el norte, a un lugar seguro, un santuario llamado la Arca. El viaje se convierte en una odisea bajo un sol que ya no se siente como un aliado. Mani, el líder reacio, debe mantener a raya el pánico. Es aquí donde su historia personal se entrelaza con la amenaza actual, la posibilidad de que el deshielo termine con su especie, y con él, la última conexión con su pasado perdido. Su rigidez esconde un miedo profundo a la soledad que regresaría si perdía a Sid y Diego. En este camino, el humor se entrelaza con el peligro. Sid, siempre buscando una familia, encuentra lo que cree es su vocación al adoptar 3 huevos gigantes, sin percatarse de que está secuestrando las futuras crías de un reptil gigante y aterrador. Esta imprudencia casi los cuesta la vida, añadiendo tensión a la lenta marcha hacia la seguridad. Pero la verdadera prueba de fuego llega en forma de un nuevo personaje, Elle, una mamut lanuda que cree firmemente ser una zarigüeya. Elle es brillante, audaz y, crucialmente para Mani, la primera hembra de su especie que conoce en años. Su interacción es un baile incómodo entre el deseo de Mani de ser honesto y su miedo a parecer demasiado ansioso. Ella, inspirada por su infancia zarigueyil, le enseña a Mani que a veces hay que soltar el control y aceptar la rareza de la vida. Su desconfianza inicial hacia el mundo exterior, basada en las enseñanzas de sus hermanos zarigüeyas, choca con la visión pragmática de Mani. Mientras tanto, Diego se enfrenta a su crisis interna. El calor y el agua hacen que su instinto de depredador se desvanezca. Se siente débil, obsoleto. Su valentía no reside en la fuerza bruta, sino en su capacidad para sacrificar esa fuerza por el grupo. El clímax llega cuando la inundación es inminente. El grupo debe cruzar un precipicio peligroso, y es ahí donde la nueva dinámica florece. Mani, superando su terquedad, acepta la idea de Elle de usar la estructura del valle de una manera diferente. Sid, en un acto de valentía que sorprende incluso a sí mismo, intenta salvar a sus bebés de su verdadera madre. Diego, reconociendo que su tiempo como cazador peligroso ha pasado, hace una elección decisiva. Cuando un grupo de cocodrilos hambrientos acorrala al grupo, Diego, en lugar de huir o luchar con su vieja ferocidad, se lanza a distraerlos, permitiendo a los demás escapar. Es un sacrificio que sella su redención, su verdadera fuerza siempre fue su lealtad. Al final, la migración es un éxito, aunque costosa. El grupo llega a un valle seguro, donde Mani y Elle comienzan a construir un futuro juntos, aceptando la nueva realidad cálida y húmeda. Sid, habiendo devuelto a sus crías, se queda con el consuelo de una nueva amistad. Diego, aunque quizás algo más reflexivo y menos sanguinario, ha encontrado su lugar en el rebaño. El deshielo forzó a estas criaturas dispares a evolucionar, no solo físicamente, sino en la forma en que entendían lo que significaba pertenecer.
El hielo se fue, pero la manada perduró. El aire, cargado de una humedad desconocida y un calor casi sofocante para los mamuts acostumbrados al frío eterno, era el lienzo sobre el cual se pintaba la ansiedad colectiva. Mani, cuyo rostro de colmillos largos y mirada fija denotaba el peso de innumerables inviernos pasados en soledad, sentía cómo su control metódico se desmoronaba. Su método, aprendido a base de prueba y error contra la naturaleza más implacable, era inútil contra la inercia del agua. No era solo el peligro físico, era la fragilidad repentina de su pequeño universo. Pensaba en su familia perdida, no como un recuerdo doloroso, sino como una advertencia constante de lo fácil que era perder lo que se amaba. Sid, por otro lado, reaccionaba a la crisis con su habitual falta de perspectiva. Para él, el deshielo era un parque acuático improvisado, un mundo de charcos gigantes donde su torpeza natural podía disfrazarse de juego. Su optimismo, esa cualidad exasperante pero esencialmente vital, era una negación activa del inminente desastre. Sid siempre había sido el marginado, el que intentaba desesperadamente encajar, y ahora, con el agua rodeándolos, parecía encontrar en el caos una extraña forma de validación. Diego, el tigre de dientes de sable, sentía un conflicto más profundo. El tigre, cuya reputación se había forjado en la eficiencia letal y la independencia feroz, estaba experimentando una especie de crisis existencial causada por el clima. El calor lo volvía lento, menos cortante. Más preocupante aún, el olor a humedad y vida nueva había apagado su instinto cazador. En su lugar, una necesidad protectora casi paternal se había instalado, un cambio radical para un depredador que una vez había contemplado devorarlos a todos. Su pasado como mercenario se sentía distante, casi una farsa. La noticia de la inminente inundación, transmitida por un par de dodos que parecían vivir permanentemente en el limbo, fue recibida con la habitual mezcla de escepticismo y resignación. El plan era moverse hacia el norte, hacia el Arca, un refugio prometido. Para Mani, esto significaba ceder el control, confiar en la dirección, lo cual era anatema para su naturaleza. El viaje se convirtió en una lenta procesión de fatiga y fricción. La tensión entre Mani y Elle, la mamut que venía con sus propias ideas sobre la realidad, basadas en haber sido criada por zarigüeyas, era palpable. Elle era tierra firme, una posibilidad de futuro que Mani, acostumbrado a ser el último de su especie, no sabía cómo manejar. Sus colmillos y su melena eran idénticos a los de él, pero su mente operaba en una frecuencia completamente diferente. Ella le enseñó que a veces la mejor manera de cruzar un obstáculo no era enfrentarlo de frente, sino rodearlo, una lección que rompía el rígido código de supervivencia de Mani. Mientras la manada luchaba por mantenerse unida, Sid se había metido en un lío monumental. Sus hijos, los 3 huevos que había encontrado y custodiado con fervor casi religioso, eclosionaron en 3 crías de plesiosaurio. La alegría de Sid se transformó en terror cuando la verdadera madre, un reptil colosal y muy protector, apareció reclamando lo que era suyo. Sid, en un acto de sacrificio genuino, intentó razonar con la criatura, demostrando que su necesidad de ser padre superaba incluso su instinto de huida. Diego observaba todo esto desde la periferia de su propia lucha. Se sentía desfasado, su agilidad menguando. Un momento crucial ocurrió cuando se enfrentaron a los cocodrilos, guardianes despiadados del camino inundado. El instinto de luchar era débil, pero el instinto de proteger era feroz. En lugar de medir su fuerza, Diego tomó una decisión basada en la lealtad, no en la carnicería. Se arrojó contra la horda reptiliana, atrayéndolos lejos del grupo. No fue una exhibición de poder, sino un acto de agotamiento calculado, una rendición consciente de su identidad depredadora a favor de la supervivencia de sus amigos. Fue el verdadero triunfo de su arco narrativo, el cazador que elige ser un protector. Cuando finalmente alcanzaron el borde del gran barranco, con el agua rugiendo debajo, la desesperación era inminente. Fue la visión de Elle, combinada con la desesperada improvisación de Sid, lo que les dio una solución: utilizar la pared del cañón como un tobogán gigante, una maniobra absurda pero viable. Mani, por primera vez, dejó que Elle dirigiera, confiando en su visión menos ortodoxa. El descenso fue caótico, una mezcla de miedo y alivio. Lograron llegar al otro lado,
al nuevo valle, donde el sol era todavía fuerte, pero el suelo era seguro. La separación de Sid con sus crías fue melancólica, pero él había probado su valía, y eso era suficiente. Manny y ella se miraron, el pragmático y la soñadora, sabiendo que la amenaza del hielo había sido reemplazada por la promesa del futuro. Habían sobrevivido no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. El mundo había cambiado, volviéndose más verde y más incierto, pero la manada, transformada por la experiencia, estaba lista para enfrentarlo juntos. La atmósfera, ahora saturada de vapor y un calor que hacía que el vellón de Manny se sintiera como una prisión, intensificaba la sensación de urgencia. Manny, con su postura imponente y sus colmillos curvados, exhibía una rigidez que no era solo carácter, sino una defensa contra el caos inminente. Cada paso que daba era una afirmación de su control, aunque internamente sentía que el tiempo se le escapaba como agua entre los dedos. Para él, la pérdida no era un recuerdo lejano, era el fantasma que lo impulsaba a ser el ancla inamovible para Sid y Diego, incluso si eso significaba rechazar la suavidad que ella comenzaba a ofrecerle. Sid, el perezoso, era la antítesis de la tensión. Su capacidad para encontrar alegría en la adversidad era casi patológica. Mientras el valle se convertía en un lago, él se deleitaba en las corrientes, chapoteando con una despreocupación que enfurecía a Manny. Sid, cuya carrera en la vida se definía por el fracaso social, anhelaba desesperadamente un sentido de pertenencia. Sus huevos, por muy irresponsablemente adquiridos, le habían dado un propósito efímero que ahora temía perder. Su torpeza, que usualmente lo metía en problemas, en este contexto se sentía como una resistencia infantil ante la seriedad de la vida adulta. Diego, por su parte, se movía con una lentitud forzada. El tigre había evolucionado más allá del simple carnívoro, su experiencia como mercenario se había sublimado en lealtad. Sin embargo, el calor era su enemigo silencioso. Sus músculos, diseñados para el ataque rápido y la emboscada en el frío, se sentían pesados e inútiles. Veía a Manny y ella construyendo un futuro, y se preguntaba si su papel en la manada, el de protector feroz, estaba llegando a su fin. La duda carcomía su identidad, si ya no podía cazar eficazmente, ¿qué le quedaba? El viaje hacia el norte, hacia el supuesto santuario, era una procesión lenta bajo un sol que parecía castigarlos por haber sobrevivido al hielo. El encuentro con ella fue un punto de inflexión para Manny. Ella no era solo otro mamut, era la posibilidad de reconstruir lo que el hielo le había arrebatado. Su convicción de ser una zarigüeya, con sus rituales extraños y su visión del mundo al revés, forzaba a Manny a confrontar su propia rigidez. Él, el que siempre había tenido la respuesta correcta, tenía que aprender a escuchar a alguien que veía palos como ramas protectoras y buscaba refugio bajo hojas grandes. Esta interacción era más íntima que cualquier combate contra un depredador. La amenaza de los plesiosaurios, y la posterior aparición de su madre, sirvió para cristalizar la dedicación de Sid. Enfrentar a una criatura de ese tamaño por 3 bebés que ni siquiera eran suyos era una prueba de fuego para su carácter fundamentalmente bueno, aunque inmaduro. Sid demostró que el valor no siempre reside en la fuerza, sino en la tenacidad de la compasión. El momento decisivo, sin embargo, fue la prueba de Diego en el cañón infestado de reptiles acuáticos. Cuando los cocodrilos cerraron el paso, Diego no dudó en separarse. Su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de aceptar su nueva realidad. No era ya el cazador supremo, sino el guardián del grupo. Su sacrificio, correr hacia el peligro para crear una distracción, fue un acto de amor maduro, un reconocimiento de que el verdadero éxito de su vida no se mediría en presas cazadas, sino en cuántos amigos llegaban a salvo. Fue una despedida silenciosa, una asunción de que su vida individual era secundaria al bienestar de la manada. El cruce final fue un acto de fe coordinada. Manny, dejando atrás su necesidad de imponer la ruta, permitió que la energía caótica de ella y la desesperada ingeniosidad de Sid moldearan la solución. Deslizarse por el acantilado, una maniobra que desafiaba toda lógica de supervivencia en el hielo, se convirtió en su triunfo colectivo. Al llegar al nuevo valle, el alivio no era solo físico, era emocional. Habían perdido la certeza del frío, pero habían ganado la calidez de una conexión renovada y más profunda. Diego regresó,
magullado pero redimido, encontrando su lugar firme junto al mamut pragmático y la mamut soñadora. El deshielo no había terminado con ellos, los había forzado a convertirse en algo mejor. El nuevo valle, bañado por un sol constante y exuberante, se presentaba como un lienzo de posibilidades infinitas, pero también de nuevas y extrañas complejidades para la manada. Mani, cuya existencia había estado definida por la escasez y la protección contra el frío, ahora tenía que lidiar con la abundancia. El verde era denso, la comida demasiado fácil de encontrar, y esto, paradójicamente, generaba nuevas tensiones. Su pragmatismo se sentía desubicado en un paraíso donde la necesidad de planificar a largo plazo se difuminaba ante la gratificación inmediata. Su relación con ella florecía, pero él seguía luchando por conciliar su identidad de superviviente solitario con la de futuro compañero y líder de una familia en crecimiento. Cada gesto de afecto de ella era recibido con una mezcla de alivio profundo y una incomodidad palpable, como si vestirse con una piel nueva y demasiado grande le costara esfuerzo. Sid, al haber devuelto a los plesiosaurios, experimentó un bajón anímico, la inevitable resaca tras un propósito intenso. Sin embargo, su naturaleza no le permitía permanecer inactivo por mucho tiempo. Su atención se desvió rápidamente hacia la búsqueda de una nueva identidad social y encontró un nicho en la observación entusiasta y ruidosa de la vida del valle. Su fascinación se centró en el concepto de familia y pronto comenzó a imitar las rutinas de apareamiento y socialización de otras especies, lo que resultaba en interacciones hilarantes y profundamente equivocadas con criaturas que no compartían su visión romántica de la vida comunitaria. Sid era el eterno aprendiz, un estudiante aplicado de la sociología animal, aunque sus métodos fueran siempre erróneos. Diego, ahora que el peligro inmediato había pasado, se enfrentaba al silencio de su propia identidad reajustada. El calor aún lo afectaba, sí, pero la herida real era psicológica. Ya no se sentía el depredador indiscutible. Su agudeza visual y su capacidad para acechar se habían visto eclipsadas por la nueva necesidad de proteger. Mientras observaba a Mani y ella, se daba cuenta de que el verdadero desafío no era sobrevivir a la naturaleza, sino sobrevivir a la domesticación de sus instintos. Se dedicaba a patrullar los límites del nuevo territorio, no tanto por miedo a un depredador externo, sino para asegurarse de que nadie, ni siquiera él mismo, amenazara la paz recién adquirida. Su soledad ahora era elegida, una forma de meditación necesaria para reconciliar al cazador que fue con el amigo en el que se había convertido. Ella, con su perspectiva desenfadada y su inquebrantable creencia en el mundo de las zarigüeyas, actuaba como un solvente natural para la rigidez de Mani. Ella insistía en celebrar la vida con pequeños rituales absurdos, como enterrar comida bajo hojas grandes y luego pretender que no sabían dónde estaba. Aunque Mani resoplaba y murmuraba sobre la ineficiencia de tales prácticas, su resistencia se estaba suavizando. La presencia de ella no solo significaba la posibilidad de una descendencia, sino también la de una vida compartida donde no todo tenía que ser una batalla cuesta arriba. El valle, con su vegetación vibrante y su aire espeso, era el escenario perfecto para que Mani aprendiera, por fin, que la vulnerabilidad no era sinónimo de muerte, sino de conexión. La manada, habiendo sobrevivido al colapso de un mundo, comenzaba a forjar las bases de un futuro sorprendentemente blando. La brisa cálida del nuevo valle, aunque bienvenida, traía consigo el susurro persistente de un cambio que no era solo geográfico, sino generacional. Mani, el mamut, observaba el horizonte con una mezcla de orgullo y aprensión. Había dedicado su vida a resistir la entropía, a mantener el orden frente al hielo, y ahora, en este Edén tropical, sentía que se le escapaba el control. La fertilidad del valle, la facilidad con la que la vida brotaba, le resultaba sospechosa, era demasiado fácil, demasiado alejado de la lucha que le había definido. Con ella a su lado, la necesidad de ser el protector se estaba diluyendo, y esto lo dejaba expuesto. Sus colmillos, que antaño eran herramientas de defensa implacable, parecían ahora meros adornos. Empezaba a permitirse soñar con una familia, una idea que le aterraba por la magnitud de la potencial pérdida, pero ella lo anclaba con una seguridad tranquila, su pelaje suave y su disposición a reírse de las convenciones eran el bálsamo que el estoico Mani necesitaba. Sid, el perezoso,
Había pasado de la euforia del deshielo a una melancolía momentánea, pero su motor interno era demasiado potente para permitirle un reposo prolongado. Su búsqueda de aceptación se transformó en una obsesión por integrarse a cualquier dinámica social disponible. Vio a los otros animales cortejándose y reproduciéndose, y su pobre coordinación y su tendencia a la exageración lo llevaron a replicar estos rituales con desastres cómicos. Intentó cortejar a una criatura que lo ignoraba sistemáticamente, o adoptó un estilo de migración en grupo que lo dejaba rezagado a kilómetros. Sid era la personificación de la buena intención mal ejecutada, quería desesperadamente ser parte de algo grande, pero su escala siempre era la de un individuo torpe intentando navegar un mundo de depredadores y mamuts gigantes. Su valor, sin embargo, residía en su persistencia, nunca dejaba de intentarlo. Diego, el tigre, se movía ahora con una deliberación que se asemejaba más a la dignidad que a la cautela. El fuego de su instinto depredador se había convertido en una brasa constante de vigilancia. Se había acostumbrado a la vida sin la necesidad imperiosa de matar, y esto había redefinido su concepto de fuerza. Antes, la fuerza era la velocidad del zarpazo, ahora, era la constancia de su presencia protectora. Mientras Manny lidiaba con el futuro, y Sid con el presente inmediato, Diego se había convertido en el guardián del pasado de la manada, el que recordaba las amenazas reales. Su silencio era el de alguien que ha superado una gran prueba y ahora se dedica a disfrutar del paisaje, aunque siempre con un ojo en el perímetro. Ya no buscaba probar nada, simplemente era el protector. Elle, la mamut que creía firmemente en la filosofía zarigüeya, era la principal impulsora del cambio cultural en el grupo. Ella veía el valle no como una tregua temporal, sino como un hogar permanente. Su optimismo no era ingenuo como el de Sid, sino elegido y firme. Ella forzaba a Manny a participar en actividades que contradecían toda su experiencia de vida, acampar bajo cielo abierto sin construir defensas perimetrales, o comer bayas desconocidas por su sabor y no por su valor calórico garantizado. Esta convivencia forzada estaba logrando lo que el terror del deshielo no pudo, ablandar la armadura de Manny. El mamut comenzaba a entender que la seguridad no residía solo en la fuerza bruta o la previsión extrema, sino en la red de apoyo que había construido alrededor de sí mismo. El valle era un campo de entrenamiento para la domesticación emocional, y la manada, aunque todavía rechinando en sus nuevos roles, estaba empezando a encontrar un ritmo compartido bajo el sol. El valle se había convertido en un crisol de costumbres encontradas, un lugar donde la rigidez del pasado glaciar se encontraba con la exuberancia del presente tropical. Manny, sintiendo el peso de la responsabilidad de establecer un legado, se esforzaba por conciliar su entrenamiento de supervivencia autodidacta con las expectativas de ella sobre una vida compartida. Él veía el acto de compartir un refugio como una debilidad potencial, una grieta por donde el peligro podría filtrarse, mientras que ella lo veía como el nido esencial para su futura descendencia. Esta fricción se manifestaba en detalles minúsculos. Manny insistía en que durmieran en el punto más alto y expuesto para tener visibilidad, mientras ella buscaba la protección de una pared de roca, alegando que las zarigüeyas siempre buscaban una buena madriguera. El mamut, antaño impermeable a la crítica o la sugerencia, encontraba en ella una voz que, aunque exasperantemente ajena a la lógica del hielo, resonaba con una verdad vital que no podía ignorar: la necesidad de pertenecer a algo más grande que su propia sombra. Sid, el perezoso, al no encontrar todavía un rol estable, se había convertido en el animador no oficial del grupo, un bufón bien intencionado. Tras el trauma de la separación de sus crías adoptadas, su sistema emocional necesitaba una inyección de adrenalina social. Se dedicaba a organizar festivales improvisados que involucraban a cualquier animal que se dignara a mirarlo por más de un segundo. Estos eventos eran un desastre coreográfico, llenos de movimientos torpes y cánticos desafinados, pero contenían una chispa de alegría pura. Sid, que había pasado su vida siendo rechazado, ahora se auto-otorgaba el derecho de ser el centro de atención, aunque solo fuera por unos minutos, probando que su principal habilidad, su resistencia a ser borrado, era su mayor fortaleza. Diego, el tigre, se había integrado en una especie de guardia de honor silenciosa. Su experiencia como cazador le había otorgado una apreciación única por el equilibrio ecológico. En el antiguo mundo, él era la fuerza que mantenía a raya a los débiles. Ahora,
observaba cómo el valle prosperaba sin su intervención violenta y sentía una extraña paz. Su antiguo instinto de cazar se había transformado en un agudo sentido de la detección de problemas, no necesariamente depredadores, sino amenazas al bienestar emocional del grupo. Cuando Manny se tensaba ante una idea de ella, Diego solía emitir un gruñido bajo y autoritario que, inexplicablemente, lograba calmar tanto al mamut como a la mamut, demostrando que su poder residía en su autoridad moral recién ganada. El aire del valle, denso con el olor de las flores y la tierra húmeda, era el catalizador final para Manny. Una tarde, mientras observaba a ella intentar enseñarle a un grupo de ardillas a amontonar hojas de forma zariguellesca, la barrera de Manny se derrumbó. Ella era diferente, sí, pero esa diferencia era lo que hacía que el mundo fuera menos solitario. Él no solo había encontrado a otra mamut, había encontrado una compañera que desafiaba sus cimientos de la única manera saludable posible. Con un suspiro que sonó a la liberación de años de contención, Manny se unió a ella, no para criticar, sino para intentar, torpemente, amontonar unas cuantas hojas. El gesto era pequeño, pero para Manny era un salto de fe monumental, la aceptación de que la vida, después del hielo, no necesitaba ser una lucha constante, sino una adaptación mutua. El futuro de la manada no dependía de la fuerza del colmillo más grande, sino de la capacidad de todos para doblarse sin romperse. El valle se había asentado en una rutina, una nueva normalidad donde los patrones de comportamiento de cada uno comenzaban a solidificarse en hábitos permanentes. Manny, el mamut, había adoptado una postura que era una negociación constante entre su naturaleza pétrea y la suavidad que ella le imponía. Ya no gruñía con tanta frecuencia ante las costumbres de su pareja, incluso había comenzado a participar en las simulaciones de hibernación zarigüeya, aunque lo hacía con la disciplina militar de quien cuenta los minutos en lugar de relajarse. Su ambición principal ahora era la estabilidad, deseaba tanto un futuro con ella que estaba dispuesto a silenciar el fantasma de su primera familia si eso significaba no volver a enfrentarse a la soledad. Su crecimiento como líder residía en su creciente humildad para aceptar que la planificación perfecta era ilusoria. Sid, el perezoso, había encontrado su vocación temporal como el mediador no oficial de las pequeñas disputas. Su incapacidad para tomar partido serio, debido a su constante búsqueda de aprobación universal, lo convertía en el árbitro perfecto para desacuerdos triviales. Si Manny y ella discutían sobre dónde colocar su futuro nido, Sid aparecía con una solución intermedia absurda que, por su pura falta de lógica, lograba desviar la atención. Había aprendido que su inutilidad práctica podía ser compensada con un exceso de servicio emocional. Su existencia era ahora un testimonio de que incluso el más torpe puede encontrar un lugar esencial en el ecosistema social, siempre y cuando ofrezca suficiente distracción. Diego, el tigre, había alcanzado un estado de introspección profunda. El calor del valle le había robado la necesidad de la caza explosiva, y su energía se canalizaba ahora en una quietud observadora. Se había dado cuenta de que su vida anterior, marcada por la necesidad de demostrar superioridad a través de la violencia, era una prisión autoimpuesta. Su camino de redención no se medía en hazañas heroicas, sino en la ausencia de actos de agresión innecesaria. A menudo, se sentaba apartado, observando a Manny interactuar con ella, y en esa quietud, encontraba una forma de camaradería más profunda que la que había experimentado antes, una lealtad tranquila que no requería colmillos afilados para ser validada. Ella, por su parte, veía el progreso de Manny con una satisfacción paciente. Entendía que para un ser que había vivido bajo tanta presión, cambiar de perspectiva era como intentar mover una montaña con un diente. Ella no lo presionaba, sino que simplemente existía como una alternativa constante a su vieja forma de vida. Su insistencia en las tradiciones zarigüeyas, como el fingido desmayo ante cualquier cosa que la asustara, un hábito que ella aplicaba incluso cuando Manny le contaba una historia aburrida, servía para recordarle que la vida podía ser manejada con ligereza. El valle, con su abundancia y su falta de peligros inmediatos que requirieran la ferocidad de un tigre o la planificación de un mamut, permitía que estas tres personalidades tan dispares se maceraran juntas, creando una unidad que era más fuerte precisamente por sus inconsistencias. El deshielo había borrado el mapa, pero había revelado el verdadero terreno bajo sus pies.
El aire en el nuevo valle se había vuelto denso con el aroma de la tierra mojada y la promesa implícita de un futuro. Manny, el mamut, sentía esta abundancia como una presión sutil, una antítesis a la disciplina del hielo que había gobernado su vida.